Muy buenos días con todos. Mi nombre es Hércules Córdoba y tengo el honor de moderar esta ponencia denominada Parkinson en el hombre. Estará a cargo de tres eminentes doctores. Luego de las ponencias, el público participante podrá realizar las preguntas que crea conveniente y los doctores estarán absolviendo las dudas respecto al tema desarrollado. Quiero empezar diciendo que la compleja variedad de síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson en el hombre afectan diversos aspectos de su vida diaria y menoscaban su calidad de vida. En esta ponencia, los presentadores expondrán cómo afecta a la enfermedad de Parkinson en el hombre y a través de cambios en su rol en la sociedad, vida laboral y sexualidad. En la primera parte vamos a desarrollar el tema cambio de rol en el hombre afectado por la enfermedad de Parkinson. Estará a cargo de la doctora Loida Camaro. Ella, la autora, es neuróloga, epidemióloga clínica, máster en neurociencia, PhD en neurociencia cognitiva aplicada y profesora de la Universidad de Cartagena, Colombia. Adelante, autora. Muchísimas gracias, doctor Hércules. Voy a compartir mi pantalla. Aquí me están escuchando bien, ¿todo está correcto? Sí, Sí, doctora, le escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este importante evento. Es para mí un honor poder estar hoy con ustedes y hablar de esto, hablar del Parkinson en el hombre. De los tres que vamos a hablar de esto, soy la única mujer. Entonces eso es bien interesante, pero he tratado de entender qué es lo que pasa cuando hay ese cambio de rol en el paciente con enfermedad de Parkinson y quisiera darlo desde un punto de vista muy humano, de un punto de vista muy específico de qué es lo que los hombres en general están sintiendo y cómo nosotros podemos ayudarlos y cómo nosotros podemos atenderlos, nosotros como médicos y nosotros como pacientes. Amén a esto, quisiera empezar con este hermoso poema. Este es un poema que un padre le hace a su hijo. Esto es cómo él se siente. Vamos a escucharlo. Siento, sueño que soy la tierra, sueño que soy el mar. Cuando despierto, solo soy un árbol que apenas se mueve. Solo te tengo a ti para que me pongas agua, para que el árbol que se está secando pueda mover sus ramas. Soy el árbol que no se poda, pero me están quitando las ramas. Poco a poco me están quitando las hojas para verme secar. Por nuestro amor, ponme un cerco de espinas para que nadie me pueda arrancar. Para que nadie y que podamos seguir juntos un poco más. Sueño que soy la tierra, sueño que soy el mar. Cuando despierto, solo soy un árbol que apenas se mueve. Estas lindas palabras es anónimo, lo encontré en una página de pacientes con Parkinson, no decían para darle el crédito. Pero lo que entiendo es que los hombres se sienten poderosos en frente de su sociedad, poderosos en frente a sus hijos, poderosos en cuanto a su familia. Y la enfermedad de Parkinson viene de alguna manera a ponerle unas ataduras, ponerle unas presiones externas en donde no se puede mover como la tierra, como el mar y ser tan grande como antes. Y ahora solo es un árbol que apenas se mueve. En esa percepción, hablando así, ¿qué es el funcionamiento social del hombre? ¿Cuál es el funcionamiento social del hombre y cómo es que esto impacta en su vida? El funcionamiento social no es más que las expectativas, es la forma en que debería comportarse ese hombre, de ese individuo, lo que él considera que es importante, porque están establecidas por él mismo, pero también están establecidas por la sociedad. O sea, es un conjunto que va a tener que ver cómo creemos como sociedad y cómo yo creo como hombre
que debería comportarme. Y esas expectativas están altas, esas expectativas están importantemente valoradas y pueden afectar la calidad de vida cuando llega bah, la enfermedad de Parkinson. Cuando llega este señor Parkinson que no me deja mover, que no me deja hacer las cosas bien, y luego lo que yo espero de mí mismo y lo que la sociedad espera de mí ya no se puede dar. Entonces, muchos estudios han definido que afecta importantemente la calidad de vida. Yo, como hombre, no estoy haciendo lo que se supondría que yo, como hombre, debería hacer. Y el funcionamiento social está afectado por la enfermedad de Parkinson. Yo creo como hombre que debería tener cierto rol. Yo creo como hombre y yo como mujer esperaría que el hombre tuviera cierto rol. Pero luego veo que la enfermedad de Parkinson viene y ese rol ya no lo puedo hacer. Es interesante y a veces triste que aunque tenemos tratamientos para los síntomas motores y para los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, y eso de alguna manera puede afectar en algo pues la calidad de vida y esto, los estudios lo que han demostrado específicamente, esta revisión bien interesante, un métodos mixtos, han demostrado que existe poco cambio en cuanto a la mejoría del rol social, o sea, de la integración de ese hombre con la sociedad y esa sociedad aceptando a ese hombre. Entonces, a pesar de que damos tratamiento para los síntomas motores y que lo debemos seguir haciendo, obviamente, y a los síntomas no motores, no, el impacto en el funcionamiento social es limitado de estos tratamientos farmacológicos, pero no así de otras cosas de las cuales también vamos a hablar. Existen muchos factores de riesgo y existen algunos otros factores que mejoran este funcionamiento social. Uno de los que más afecta, y definitivamente es el más importante, es el aislamiento social. Cuando un hombre con enfermedad de Parkinson se aísla, o sea, considera, es que me da pena que me vean temblar, me da pena que vean que tengo una postura normal, me da pena estas cosas, luego entonces yo me aíslo. Si notan en el poema que les leí, en una de las líneas dice, ponme un cerco tratando de que algún momento no me miren, no me miren, que mire cómo estoy. Entonces, ese aislamiento y ese autoaislamiento del paciente que sufre Parkinson afecta y definitivamente afecta su funcionamiento social. Y es uno de los mayores requisitos o mayores factores de riesgo que se ha estudiado para eso, el aislamiento social. Y algunos factores que mejoran es la estabilidad emocional. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que los pacientes con Parkinson tienen afectación emocional. Sí, es cierto. Pero en tanto nosotros logremos tener una ecuanimidad en nuestra forma de ver la vida, en nuestras emociones, eso irá a mejorar que nuestro funcionamiento social sea más acorde a mis propias expectativas y a las expectativas de la sociedad que tenga acerca de mí. Entonces, afectado por la enfermedad de Parkinson, poca mejoría con el tratamiento farmacológico. Hay unos factores de riesgo, el más importante, el aislamiento social y factores que mejoran, el más importante, la ecuanimidad en cuanto a la parte emocional. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese funcionamiento social se vea afectado en enfermos con Parkinson? Algunas generalidades. Esto es importante tenerlo en cuenta. Que, bueno, la máscara facial. Nosotros como humanos nos relacionamos y nos comunicamos ante la sociedad con nuestro rostro. Nuestro rostro va a implicar o va a decir un mensaje implícito en cuanto a felicidad, en cuanto a tristeza, en cuanto a que estoy contento, las cosas están bien o no. Y el enfermo con enfermedad de Parkinson, pues tiene la máscara facial y es la fascia un poco hipomímica. Eso de per se puede ser como una barrera entre él y la sociedad, porque tal vez la sociedad entiende mal que este paciente está aburrido, no quiere hablar, no quiere hacer nada, pero no es más sino la máscara facial asociada a su enfermedad de Parkinson. Además de eso, problemas en el lenguaje.
Los problemas en el lenguaje, el habla hipofónica que se presenta en los pacientes con enfermedad de Parkinson, claramente limita ese contacto social. Limita que yo pueda expresar mis sentimientos y que las otras personas lo puedan entender. Eso puede llevar a un aislamiento social, pero ojo, sabemos que esto afecta. Y el otro tercer gran componente son los cambios cognitivos. Los cambios cognitivos que se ven en enfermedad de Parkinson que a mediado y largo plazo se están viendo tanto en función ejecutiva y después pues en atención y en memoria que se pueden ver en los pacientes con enfermedad de Parkinson también van a conllevar como una barrera para poder hacer eso. Como dijimos, la medicación y la medicación para estos problemas, aunque puede para el enrolamiento social, para la función social puede que no, pero esto es importante y aquí es el quid del asunto, y es que entre hombre y mujer hay diferencias supremamente marcadas en cómo afronta ante la sociedad su enfermedad de Parkinson. Hay diferencias marcadas y de esas diferencias es las que vamos a seguir hablando. Vamos a concentrarnos más en el hombre y ver cómo podemos hacerlo. Entonces, el hombre, aquí pongo mis dos amigos musculosos, ya bien sea en el trabajo, un trabajo como en oficina, un doctor, como un ingeniero en su oficina, también mucho trabajo como obrero y haciendo labores fuertes de fuerza como hombres. Muchos de nuestros pacientes son así. Pero aquí en este rol en el trabajo, ahí nuevamente hay un cambio. ¿Por qué? Primero, la edad. Los pacientes cuando tienen Parkinson, que los hombres suelen tenerlo inclusive antes que las mujeres en estudios epidemiológicos, cuando el Parkinson se desarrolla a menor edad, cuando el Parkinson se desarrolla a menor edad, hay mayor afectación de la vida, de la vida de rol laboral y mayor afectación de cómo él se siente con su trabajo, probablemente por las expectativas que esto genera. Cuando el paciente con Parkinson tiene mayor ansiedad, hay mayor afectación en el trabajo. Y esto es importante, las alteraciones cognitivas, aunque son secuenciales tanto a mujeres como a hombres con enfermedad de Parkinson, regularmente aparecen primero en hombres que en mujeres. Y estas alteraciones cognitivas, en especial en la función ejecutiva, como le digo a mis estudiantes de tercero, función ejecutiva es la que ejecuta, es decir, la que toma decisiones, la que hace las cosas. La función ejecutiva puede verse importantemente afectada en los pacientes con Parkinson, en especial en los hombres. Y primero, entonces, vale, tengo que lidiar con una cantidad de cosas. Aparte, no me puedo mover tan rápido, aparte, me empezó esto más temprano, y aparte, mi función ejecutiva, que es la que ejecuta, que es la que toma decisiones, que es la que planea, que es la que toma definir un problema, encontrar la solución, está afectada. Estos son predictores. ¿Qué sucede con los pacientes con enfermedad de Parkinson? Renuncia laboral. En muchos pacientes hay renuncias tempranas asociadas a que ellos se sienten incapaces de suplir todas las labores que tienen que hacer, todas las obligaciones con las cuales se han comprometido. Uno de los principales preguntas de los pacientes con Parkinson, seguro mis compañeros neurólogos habrán tenido, es, ¿y puedo seguir trabajando? ¿Hasta cuándo seguir trabajando? Porque el trabajo es supremamente importante para la vida de un hombre. Y aquí mujeres que nos están escuchando, es supremamente importante, negrilla, subrayado, es supremamente importante. Entonces, cuando se presenta la renuncia laboral y temprano, regularmente se asocia a más alteraciones, a más ansiedad, a más preocupación, a más no estar acorde con mi nuevo labor, porque obvio, yo estaba acostumbrada a atender 10.000 cosas todo el día y me quedé en casa y ahora en vez de mejorar, lo que hace es empeorar. En vez de sentirme mejor, tengo más tiempo para hacer cosas, lo que hace es todo lo contrario. Y cuando continúan con el trabajo, hay la preocupación de, ¿será que yo podré continuar con esto? Estoy haciendo las cosas más lentas, la gente me está viendo, estoy temblando, no me acuerdo de las cosas, comienza un estrés y ese estrés a su vez aumenta la posibilidad de tener deterioro cognitivo y otras alteraciones. Poca mejoría con la medicación.
No hay mucha mejoría con la medicación. Y en el rol entre hombre y mujer es mucho más marcado en hombres. Ahora, hombres que, uno, hombres con alto estatus educativo, tienen mucho problema con eso, en las mujeres también, pero regularmente este estudio mostró que más en las mujeres que hacen labores más básicas, inclusive es mayor, pero en hombres cuando un hombre está con altos niveles educativos. Aquí es importante mencionar algunas diferencias específicas entre hombres y mujeres. Este es un estudio interesante. Las diferencias entre hombres y mujeres es relativamente nuevo. Miren que la calidad de vida, y que quiere decir cómo impacta esto como en mi persona como hombre, como mujer, ¿cómo impacta esto? En las mujeres, un mal funcionamiento físico y de calidad de vida con salud socioemocional, o sea, yo cómo me comporto en la sociedad y emocionalmente, pero en los hombres más en la alteración cognitiva. ¿Por qué? Porque ya sabemos por estudio que es más temprano y más profunda en qué? En función ejecutiva. Pero también aquí se le anota una cosa, y es que hay síntomas del sueño que aparecen mucho más en hombres que en mujeres. Entonces el sueño no es tranquilo, sobre todo un espacio especial del sueño REM, en los hombres se puede conservar diferente. Y esto afecta diferencialmente el rol de ellos ante la sociedad. Miren, imagínense esto también. Estoy dando malas noticias, pero después daré algunas buenas. No se me preocupen, después daremos unas buenas. A diferencia de la presentación entre hombre y mujer, pues siempre será mayor en hombres, casi 2-1, o sea, 2 hombres con Parkinson por una mujer. ¿Qué es importante en esto? El índice de masa corporal aumenta, aumenta la mortalidad en hombres. No se vio así en mujeres, y esas diferencias clínicas, entonces el paciente lo están viendo y están diciendo, no, pero es que está flaco, es que esto pasa, y todo eso está afectando de yo cómo me tengo que desenvolver en la sociedad. La marcha congelada también es más frecuente en hombres, y esas diferencias de la marcha afectan mucho a cómo se ve él mismo y cómo se ve ante la sociedad y cómo la sociedad lo ve a él. La camptocomía, que lo voy a nombrar después, un poco que es esa posición anormal, también la puede estar afectando más en hombres que en mujeres, lo cual afecta su calidad de vida y afecta su rol social. El trastorno del comportamiento del sueño REM, a veces estos hombres se levantan de una manera de pronto agresiva, de pronto durante el sueño, y puede ser un síntoma bastante complicado de manejar, y una marcada alteración en la autosatisfacción en los hombres. Todo esto lo estamos viendo en nuestros hombres con Parkinson. Hay que prestarle atención, hay que tenerles cuidado. Esto es lo que les hablaba de la camptocormia, y es que el paciente tiende, y más en el hombre, a bajar su forma de caminar, más secreción por la boca, más salivación. Las alteraciones cognitivas son más marcadas, y como ya les dije, la función ejecutiva en los hombres. También hay algunas otras alteraciones, altos niveles de colesterol, la marcha con la magnética que se presenta mucho en los hombres. Estas alteraciones que son más marcadas en los hombres le afectan cómo él se ve y cómo la sociedad lo mira, y cómo él puede enfrentar esa nueva sociedad. Y también hay diferencias en el ambiente en que se desarrollan los hombres. El estrés laboral con hombres de alta educación, como les estaba comentando, y en granjeros, carpinteros, pintores, trabajadores metalúrgicos y expuestos a pesticidas, se han visto, sí señor, se han visto que ellos tienen mayor proporción a tener enfermedad de Parkinson. Así que inclusive muchos más de nuestros hombres que son granjeros, carpinteros, pintores, trabajadores. Los altos niveles de actividad física, y esta es la buena noticia, que cuando el hombre hace altos niveles de actividad física, disminuye la progresión de su enfermedad. Yo le digo a mis pacientes, hay 2 buses en los que usted se puede montar. Uno es en el bus de hacer ejercicio y actividad física diaria. Esos les va muy bien. Y otros es en el bus de no hacer actividad física diaria. Esos no les va tan bien. Móntese en el bus de la actividad física y ayuda en la disminución de la progresión de la enfermedad. En conclusión, la enfermedad de Parkinson afecta diferencialmente a hombres y mujeres.
2. Los cambios sociales referentes al cambio de rol social se evidencian en ambos censos de manera diferencial, pero los pacientes hombres con Parkinson requieren un apoyo y especial en la parte cognitiva. Pero volviendo a lo anterior, quiero decirles esto. ¿Sabías que 22 árboles producen el oxígeno que utiliza una persona al día? ¿Sabías que 3 árboles, no 2, sino 3, alrededor de un hogar pueden disminuir el 50% de la necesidad de usar el aire acondicionado? ¿Y sabías que un árbol absorbe diariamente la contaminación generada por 100 carros? Amigos, tenemos un nuevo rol, pero eso no quiere decir que seamos menos que los demás. Tenemos un nuevo rol que es supremamente importante, en el cual podemos vivir y engranarnos adecuadamente en nuestra sociedad. Si somos árboles, bueno, miren toda la cantidad de animales y de cosas y de sombra y de oxígeno y de dióxido de carbono que puede procesar ese árbol. Un nuevo rol. Muchísimas gracias por su atención, doctores, personas en general. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Entonces nos quedamos pendientes para al final hacer las preguntas correspondientes. Vamos a iniciar entonces el segundo tema, la segunda parte del tema del Parkinson en el hombre, denominado impacto en la vida laboral en el hombre con enfermedad de Parkinson. Esta ponencia estará a cargo del doctor Hugo Humérez Cáceres. El doctor Humérez es jefe de servicio de neuropsiquiatría del Hospital Tana Heredia de Lima, Perú, profesor asociado de neurología e investigador principal en enfermedades degenerativas del sistema nervioso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, vamos a dar paso al doctor Humérez. ¿Está con nosotros? Doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Se me escucha? Sí. Mi presentación. Voy a compartir. ¿Se ve, por favor? ¿Sí? Sí, doctor. Lo estamos viendo. Muy bien. Adelante. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación aquí a este segundo encuentro importante y que va a servir muchísimo en los temas que estamos tocando. Quizá cuando nosotros estamos en la universidad y estamos haciendo medicina, tenemos un curso de medicina legal. Después ya no tocamos más los temas legales solo cuando nos están afectando nuestros propios intereses como médicos, cuando tenemos problemas médico-legales, ¿no? Sin embargo, la parte médico-legal de los pacientes con diversas enfermedades y en especial enfermedades neurodegenerativas y en este caso el Parkinson son importantes. Ya lo ha dicho la doctora Camargo, la diferencia que hay entre las poblaciones, ¿no? Entre hombres y mujeres. El impacto en general de los trastornos neurodegenerativos es importante porque disminuye definitivamente el rendimiento físico y cognitivo de las personas. Entonces, hay muchas manifestaciones, muchas influencias, desde lo genético, los estilos de vida, condiciones de salud concurrentes, así como los factores de riesgo no modificable, en este caso, el género y la edad avanzada, que son importantes. Si ya hay evidencia acumulada, entonces, de que hay enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, con una proporción entre hombres y mujeres, como ya se ha dicho, así como la gravedad de la enfermedad, que difieren significativamente en los dos sexos. Eso ya se ha dicho y se ha observado en los estudios. Lo que ha llamado fuertemente la atención ahora, recientemente, es cómo comprender el sexo como una variable biológica en la etiología de las enfermedades neurodegenerativas y mejor el conocimiento de la fisiopatología, las estrategias de tratamiento al tiempo de mejorar esta disminución de las capacidades cognitivas y funcionales. El Parkinson es una enfermedad producida por un proceso neurodegenerativo, como conocemos, y se afecta al sistema nervioso central, lo que provoca la aparición de estos síntomas llamados motores y no motores.
Es una enfermedad crónica que afecta de diferente manera a cada persona que la padece. No es una enfermedad fatal, sin embargo, el afectado va a tener, pues, va a ser invalidante en el tiempo y lo que lleva a quienes la padecen jubilarse, incluso antes, que son más del 30% diagnosticados, se jubilan prematuramente o solicitan incapacidad laboral y abandonan sus puestos de trabajo. Este cambio de recibir la noticia del diagnóstico de enfermedad de Parkinson es un golpe definitivamente emocional, como se ha dicho. Para los afectados es un duelo, porque es una situación impuesta no deseada, viven como una pérdida y después se van adaptando a la nueva situación, que en muchos casos mejora su calidad de vida. Hay una pérdida del rol, los estilos de vida tienen que reinventarse. Ese es el mensaje. Cuando trabajamos tenemos una rutina establecida. Cuando no lo hacemos, tenemos que crear esa rutina. La persona que se ve obligada a retirarse requiere apoyo del entorno, de la familia y además importante del asesoramiento psicológico y legal. Un grupo de investigadores de Baltimore ha tratado de identificar los factores que hacen de que se produzca el abandono temprano en los pacientes en la vida laboral, en los pacientes con Parkinson. Y se ha concluido que aunque pudiera parecer que los síntomas motores eran los más importantes, los más decisivos eran los otros factores, eran los síntomas no motores. El principal hallazgo de esta investigación es que el nivel de salud y bienestar mental, incluyendo los factores psicológicos que contribuyen a esta calidad de vida de los pacientes relacionados con la salud, tienen más influencia a la hora de determinar la probabilidad de abandonar el trabajo que los síntomas puramente motores del Parkinson. ¿Qué implicancias entonces laborales tiene el diagnóstico? Cuando se hace que la persona plantee una serie de cuestiones como si podrá continuar realizando sus tareas propias de su puesto, cómo comunicar el diagnóstico, incluso puede surgir dudas acerca de su continuidad en el puesto de trabajo. La decisión esta de comunicar sobre su diagnóstico en el trabajo es muy personal muchas veces, pero en general el abrirse a los demás puede aumentar la red social de apoyo a la persona diagnosticada de Parkinson. Puede resultar bastante difícil convivir con la enfermedad en el entorno laboral, por lo que varias personas prefieren ocultarla, mientras los síntomas no sean evidentes. Para una persona joven el trabajo implica independencia, sentirse útil y además es un medio de ingresos económicos. Por eso muchas personas con diagnóstico siguen trabajando por varios años después del inicio de los síntomas de la enfermedad, aunque una mayoría se incline hacia un trabajo a tiempo parcial, ya que sería una excelente alternativa para prolongar más la vida laboral. No solo los síntomas, sino también los efectos de la medicación sabemos los médicos, pueden afectar que en un determinado momento la persona tenga mayores dificultades para desempeñar sus funciones. Entonces, ahí está nuestra participación. Debemos darle un tratamiento efectivo, un tratamiento que sopese muy bien los pros y los contras de los medicamentos también. Esta comunicación de la enfermedad en el trabajo tiene múltiples ventajas, es decir, que sí tengo la enfermedad, aunque sea muy leve, por un lado ofrece a los demás la posibilidad de conocer la situación de la persona y empatizar con ella. La empatía es bien importante, tanto del médico con los pacientes, de las personas, importante también en el trabajo, que puedan entenderse la situación que está pasando una persona y poder hacer algunas adaptaciones necesarias en el puesto. Tenemos que hacer alusión al término de discapacidad porque tiene que ver justamente con estas limitaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca diferencias, deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones para la participación. Estas deficiencias afectan pues una parte del cuerpo. En el caso del Parkinson afecta el cuerpo, la motilidad afecta la función cognitiva, afecta la función ejecutiva, la función de como se ha dicho en el hombre.
Entonces, la discapacidad viene a ser un proceso complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en que uno está viviendo. En Parkinson, pasados entre 5 y 9 años, los estudios dicen, desde el diagnóstico, puede hacer que los medicamentos no parezcan estar ya siendo efectivos, y eso es lo que pasa en la clínica. De modo paulatino pueden aparecer distintas dificultades y dejan la sensación de perder la autonomía. Esto puede ir asociado a dificultades como conducir auto. En el ámbito laboral que estamos tocando este tema, o sea, la discapacidad es mucho más, es un término mucho más amplio. Pueden aparecer síntomas depresivos que también hay que manejarlos. A partir de este momento es importantísimo que se van reajustando las capacidades reales con las necesidades de ayudas técnicas y apoyos concretos. La necesidad de apoyo asistencial aumenta, por supuesto. Por lo general, a partir de los 10 años de evolución en general de la enfermedad, hay posibilidad de caídas, mayor enlentecimiento, incontinencia, afección de la escritura, lenguaje, fatiga y cuadros de síndromes también confusionales. Entonces, en este momento, el trabajador social y un asesor laboral deben acompañar en la orientación de tomar decisiones en el trabajo. Tiene que haber un asesoramiento, tiene que haber unos trámites cuando llegue el momento más idóneo de la jubilación por incapacidad laboral. Y esto según pues, las necesidades a través de documentos que estoy seguro en toda parte del mundo, en nuestros países latinoamericanos, tenemos también hacia la seguridad social, hacia las otras formas de atención sanitaria. Es necesario desde un inicio solicitar el reconocimiento de la discapacidad a través de estos centros en las comunidades autónomas que existen, ¿no? Entonces, había que entender entonces que en los primeros estadios de la enfermedad, aunque exista una relativa normalidad, no hay mucha sintomatología, el paciente está muy bien medicado, parece no tener la enfermedad y está siendo efectiva la medicación, pero tener en cuenta que esto va a aumentar en algún momento, va a afectar y hay que tomar conciencia para prevenir los efectos psicológicos como parte fundamental y hacer partícipe a todas las personas cercanas al proceso. Que todos participen, la familia, los cuidadores y la comunidad en general. Y pongo énfasis en este término porque esto es justamente lo que se está haciendo en este conversatorio. En este momento será clave tomar contacto con las asociaciones de personas afectadas. La existencia de grupos, de asociaciones de personas afectadas que tienen intereses comunes, por supuesto con la participación de profesionales de apoyo, como se está haciendo en las asociaciones de apoyo a los pacientes. Debo de referir, por ejemplo, la experiencia de la Federación Española de Parkinson, que agrupa a cerca de 68 asociaciones y con actividad hace 20 años que han dado algunas directivas importantes, algunas iniciativas para mejorar el conocimiento de la enfermedad de Parkinson, mejorar el entendimiento, la empatía en los trabajos y adaptaciones del hogar, apoyo con terapeutas ocupacionales, la eliminación de barreras arquitectónicas que puedan estudiar las posibilidades en necesidades concretas. El factor laboral es una parte importante para la discapacidad, pero también hay otros factores. Entonces, se tiene que ver también todo lo que tiene que ver con la promoción del empleo, cuidado con las situaciones de subempleo de nuestros países. Y ahí sí, tenemos que conocer mejor nuestra comunidad, nuestra sociedad, para poder ver, porque algunos médicos vemos a pacientes, por ejemplo, el caso mío, veo pacientes muy pobres de sectores del cono norte de la ciudad de Lima, donde hay 4 millones que tenemos que atender. Entonces vienen pacientes que no tienen los medios, no pueden costear su medicación. Y el seguro, el sistema del seguro que da el gobierno no alcanza muchas veces. Entonces, para hablar de promoción del empleo en términos de discapacidad,
para los pacientes de Parkinson, tenemos que inmiscuirnos, tenemos que entrar a formar estas asociaciones, formar estos grupos que permitan entender mejor la situación y poder tener la capacidad y el poder de acercarse a las autoridades sanitarias, a los organismos gubernamentales para poder tener un apoyo y una comprensión realmente y con un apoyo legal importante en las personas. Entonces, tiene que hacerse visibilización de las enfermedades. El Parkinson no se ve tanto, a pesar de que es una enfermedad que afecta a buena parte de la población. Mucha gente no sabe que existe el Parkinson. 1 de cada 5 personas que son diagnosticadas con Parkinson son menores de 50 años. Y 1/3 de ellas se encuentran en edad laboral. Entonces, a veces no se entiende bien, no se conoce la enfermedad. Entonces, el ámbito laboral se hace para la persona un ámbito de que no es adecuado. Entonces, tiene que conocerse. Existe el Parkinson, tiene que conocerlo. Y tienen que conocer también en las empresas, como hace, por ejemplo, el lanzamiento de esta iniciativa de la Federación Española. En las empresas deben conocer las enfermedades. Debe de alguna manera llegarse a ellos. Por eso es de ayuda, porque los pacientes se sienten apoyados, tienen una mayor esperanza de inclusión laboral y la mayor parte de la población va a empezar a comprender. Porque lamentablemente pues hay personas que cuentan limitaciones para desarrollar sus tareas simples. Tienen que entender, tienen que empatizar, la población debe conocer. Entonces, clave el acercamiento de las enfermedades a la sociedad. Porque mucho de la cultura popular y de la mala información crea pues situaciones negativas y eso motiva el aislamiento, la soledad y la desmotivación en los pacientes. Desde ya, la propia enfermedad va a crear estas limitaciones, también las alteraciones en el ámbito afectivo, pero cuando se ve frente a esta situación de incomprensión, tenemos que definitivamente va a haber empeoramiento y mayor aislamiento social y mayor aislamiento y renuncia a los puestos de trabajo. Entonces hay que concientizar. Todavía no es bien conocido, pero hay que hacerlo a conocer en todos los ámbitos. Cuidado con la estigmatización que puede provocar, como les digo, este aislamiento social. El aumento del conocimiento de la enfermedad de Parkinson en el entorno laboral reduce los falsos mitos que rodean a esta enfermedad y favorece la normalización y la inclusión social de las personas con Parkinson. Eso es importante. Entonces, estas barreras van a ser destruidas cuando haya esta concientización, esta comprensión de qué pasa con una persona, qué es el Parkinson, cómo evoluciona, conocer y qué pasa cuando yo estoy en el trabajo y hay alguna persona que está con síntomas, que está con un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos en el trabajo, colaborar con ellos? Siempre la pregunta es, ¿la persona con Parkinson puede trabajar? Puede seguir trabajando hasta que en algún momento de la progresión de la enfermedad o la naturaleza propia de su trabajo ya dificulte realmente el trabajo. Puede cambiarse modalidades de trabajo, reducir la jornada laboral, adaptación de los espacios para que las personas con Parkinson puedan seguir trabajando. Generalmente los jóvenes, los que sean diagnosticados a edad más debajo de los 45 años, por ejemplo, pueden ser capaces de trabajar durante mucho tiempo. La persona debería decirle a los empleadores de que tiene la enfermedad. Algunos prefieren no decir, están muy bien medicados, no se les nota, no dicen nada, un buen tiempo hasta que se empiece a notar. Parece que si en el ámbito laboral, si el empleador sabe que la persona tiene Parkinson y entiende la situación, tiene el conocimiento y además está la ley, por un lado, de la discapacidad que hace de que se cumplan
ciertas estipulaciones de la ley. Entonces, a veces es decisión de la propia persona para hacer público, ¿no?, el diagnóstico de Parkinson en los inicios. Ya en el avance de la enfermedad ya es distinto. Entonces, en un mundo ideal, los empleadores harían lo que estuviera a su alcance para ayudar a los empleados, para que continúen en su trabajo. Además de ser lo correcto y ser una exigencia, como les digo, de la ley de discapacidad. O sea, la ley está exigiendo de que no pueden cesar porque tiene una enfermedad. Tienen que adaptar de alguna manera. Y muchas veces en el sentido ya de negocio, el paciente que hace una enfermedad de Parkinson y es un trabajador experimentado, muy valorado, ¿ya?, va a poder continuar en su trabajo, va a continuar aportando para la empresa. Pero desafortunadamente no todos los empleadores piensan así. Entonces hay que hacer adaptaciones. Por ejemplo, la ley dice en los determinados estados, en las determinadas provincias, en determinados sitios, en distintos países. En este caso hablo del Perú, por ejemplo, donde muy poco se hace en las adaptaciones, por ejemplo, razonables para los empleados, donde no impongan una carga, mucha carga, ¿no? Es decir, no, demasiado, se gastaría en esto, aquello, y mi empresa no da para esto, ¿no? Entonces, hay que buscar adaptaciones razonables, siempre amparados en la ley. Por eso tenemos que conocer la ley, y esta charla me ha permitido también revisar ese aspecto que a veces no lo tenemos a la mano cuando estamos en la parte clínica, en la parte de investigación clínica, y no estamos con la comunidad, no estamos con lo que sufre el paciente, con la sociedad y el trabajo. Humérez, disculpe, le quedan 5 minutos. Muy bien. Entonces, más adaptaciones del trabajo. En resumen, los pacientes con Parkinson se retiran de la vida laboral antes de la población general por una reducción en la capacidad laboral, y esto contribuye tanto a los síntomas motores como los síntomas no motores. Cada caso debe ser individualizado, porque no todos los trabajadores son iguales, ni todas las personas tienen el mismo nivel de afectación por la enfermedad. Es recomendable mantener su puesto de trabajo, siempre y cuando el paciente pueda desempeñar. Estar activo laboralmente puede ayudar al bienestar psicológico, social, además de los ingresos económicos, que son importantes. Se debe buscar ocupaciones para mantener activo el cuerpo y la mente. Actividad laboral, junto con la actividad social, deporte, las aficiones. En el Perú, ¿se está haciendo algo? Sí, se está haciendo en el Perú. Cuando se ve discapacidad, y dentro de las enfermedades neurodegenerativas, las que producen alteraciones también en el tiempo y estas limitaciones, como la enfermedad de Parkinson. Existe el Consejo Nacional para la Integración, el CONADIS, que planifica, coordina, ejecuta políticas nacionales importantes para la discapacidad. Y dentro de eso, para la discapacidad de enfermedades neurodegenerativas. Y dentro de ellas también definitivamente está el Parkinson. Depende del Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables. Y miren la realidad en el Perú. La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. Las personas con discapacidad no suelen recibir atención de salud que necesitan. Los niños con discapacidad tienen menos probabilidad de ser escolarizados que los niños sin discapacidad. Las personas con discapacidad tienen más probabilidad de estar desempleadas que las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad son vulnerables a la pobreza. Cada vez se empobrecen más porque no trabajan y necesitan mucho más de atención, que si el Estado no la da, si no hay el apoyo familiar y de la sociedad, no se va a poder conseguir nada. La rehabilitación es importante, refuerza la independencia. ¿Pueden vivir y participar en comunidad las personas de discapacidad? Por supuesto. Los obstáculos de discapacidad también pueden superarse. Esta es una elaboración de una observación que se ha hecho sobre la realidad de discapacidad. Entonces queda mucho por hacer todavía. El abordaje integral, equitativo, efectivo de la atención sanitaria de las personas con Parkinson, donde se garantice la accesibilidad a los tratamientos, asistencial, individualización de la atención,
el seguimiento según la necesidad de cada persona. Esos son los pendientes que tenemos, donde todos tenemos que participar, el cuerpo médico, la sociedad, las instituciones, las asociaciones, las federaciones, para llegar hacia las instancias gubernamentales, que se tenga una capacidad de presión. Y con esto termino. La defensa de los derechos y protección. Para la defensa de las necesidades de las personas con Parkinson, los familiares, las personas cuidadoras, mediante argumentarios unificados, consistentes, desplegados en todos los niveles, generan cambios realmente en las políticas públicas de salud y protección. La protección social de las personas. Y se apueste también por la investigación y se apoye al movimiento asociativo. Y celebro estas reuniones, celebro este segundo encuentro donde se está tocando este tema importante que tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer conocer a la gente, y para eso quienes estamos en la atención permanente del paciente podemos hacer desde nuestra perspectiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, a usted. Entonces quedamos pendientes para las preguntas que al final de las disertaciones se desarrollarán. Vamos a pasar al siguiente tema, y última parte ya del tema que estamos desarrollando sobre el Parkinson en el hombre, denominada enfermedad de Parkinson y su impacto en la sexualidad del hombre. Esta parte del tema estará desarrollada por el doctor Henry Moore. El doctor Henry Moore es profesor asistente del Departamento de Neurología y División de Desórdenes del Movimiento de la Universidad de Miami, Estados Unidos. Adelante, doctor Moore. Muy bien, muchas gracias. Déjeme, primero voy a compartir el screen. Acá está. Ok. ¿Ya se ve claro y en modo de presentación? Sí. Perfecto. Bueno, ante todo... No está en modo de presentación, ¿eh? No está en modo... Falta todo, falta, no está en modo, falta. Ok. Eso es. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los ponentes y a todo el público en general que se ha reunido, ¿no? Pacientes con Parkinson y cuidadores y familias y personas interesadas en el tema. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a esta segunda conferencia iberoamericana. Y bueno, muchas gracias a Hércules, el moderador, y a los los dos panelistas de este importante tema, que es la diferencia en el hombre, el doctor Humérez, quien fue mi profesor de neurología en la Universidad Cayetano Heredia en Perú, y a la doctora Camargo. Bueno, vamos a tocar el tema de la enfermedad de Parkinson y cómo impacta ella en la sexualidad masculina, en la sexualidad del hombre. En la población general, los desórdenes del deseo y el desempeño sexual normalmente, se sabe, empiezan durante las edades medias de la vida, tanto en hombres como en mujeres. Y es interesante saber que hay múltiples factores que contribuyen a ello, por ejemplo, el estrés, la depresión, las ansiedades, medicamentos que el paciente pueda estar consumiendo para diversas entidades, y enfermedades coexistentes, enfermedades con las que el paciente ya viene. A pesar de que todos estamos claros del interés universal que tiene la salud sexual, sabemos que actualmente existen opciones terapéuticas muy limitadas. Ahora, ¿en qué interviene el Parkinson? El Parkinson se convierte en un factor adicional que compromete, que afecta la función sexual. Breves palabras, ¿qué cosa es la enfermedad de Parkinson? Una enfermedad, como ya lo mencionó el doctor Humérez, degenerativa. Las neuronas, células del cerebro comienzan a dañarse y comienzan a morir. Y especialmente en una zona que se llama la sustancia negra, que es una zona del cerebro que produce
dopamina. Las células aquí producen un químico llamado dopamina, y este químico es importante para que el paciente tenga movimiento, especialmente movimiento rápido y efectivo. Acá al lado derecho vemos un cerebro normal con esta zona negruzca, que es la sustancia negra o negra. Esas células tienen un pigmento, por eso que lucen así en la autopsia. Y acá tenemos un paciente con Parkinson donde vemos que esta zona negruzca se pierde debido a la muerte de esas neuronas. Bueno, si analizamos a la neurona, y acá la tenemos abajo, vemos que esa neurona tiene unas inclusiones, tiene como unas esferas rosadas que se encuentran allí, que le llamamos unos cuerpos de Lewy, y estos cuerpos son los que están asociados a la muerte de estas neuronas. Estos cuerpos de Lewy están formados por químicos, uno de ellos llamado, y se ha vuelto muy famoso, la sinucleína, que lo conforma y que se ha asociado al daño de estas células neuronales y a la muerte de las células del cerebro. Los pacientes con enfermedad de Parkinson, bueno, tienen síntomas. Inicialmente comienzan a notar enlentecimientos, lo que le llamamos bradiquinesia o bradicinesia, rigidez y temblor en reposo, los miembros, los brazos, las piernas. Pero más adelante, conforme la enfermedad ya va avanzando, los pacientes comienzan a tener otro tipo de problemas más complejos, problemas de la marcha, se quedan pegados en el suelo, no pueden dar el paso, el balance se comienza a afectar, comienzan a haber posturas anormales, como mencionaron la cantocornia, el paciente se flexiona mucho hacia adelante, y eso genera otro problema, las caídas, que generan problemas como hospitalizaciones y mucho más morbilidad. Pero estos síntomas motores no son más que la punta del iceberg. Es como que vemos el problema por encimita. Si destapamos las sábanas, si vemos por debajo de ahí del agua, vemos que los síntomas no solamente son aquellos que nos sirven para diagnosticar la enfermedad, sino que son muchos otros, y esto le llamamos síntomas no motores. Y para enumerarlos rápidamente, depresión, ansiedad, son producidos por la enfermedad. No solamente el paciente se deprime porque sabe que tiene Parkinson, sino que el Parkinson afecta zonas del cerebro que le generan depresión, que le generan ansiedad, que le generan problemas mentales, disminución de la memoria, de la capacidad ejecutiva, como mencionaba la doctora Camargo, o para efectuar cosas, para hacer múltiples tareas al mismo tiempo. También presentan dolor, hormigueo, pérdida del sentido del olfato, mareos al ponerse de piel, drenaje nasal excesivo, problemas urinarios, estreñimiento, problemas sexuales que vamos a hablar y problemas del sueño, también mencionado, por ejemplo, el famoso síndrome del sueño REM, el desorden del sueño REM, en donde el paciente pelea, una vez dormido, pelea en el sueño, grita y puede a veces caer de la cama o tener daños durante la noche. Pero y acá vemos una línea del tiempo, y acá vemos el 0, no sé si lo ven en el centro de la gráfica, el 0 es cuando el paciente es diagnosticado. Y si nos movemos de ahí el 0 hacia la derecha, vemos que a partir del diagnóstico, bueno, el paciente tiene los síntomas típicos, los clásicos, cardinales, temblor, rigidez, lentitud, y luego conforme avanza la enfermedad, pues hay otros problemas como generalmente cognitivos y problemas más de alucinaciones y psicosis. Pero ese punto, antes de ese punto del diagnóstico, antes del punto 0, probablemente 10 a 20 años atrás de ese problema, ya había empezado el Parkinson. Ya el Parkinson estaba en el cerebro de la persona, y eso ya está estudiado. Y probablemente estaba afectando otras zonas que no tienen nada que ver con el movimiento, como las zonas que se encargan de controlar el movimiento intestinal, las neuronas autonómicas, como las neuronas que se encargan de permitir el olfato, y los desórdenes del sueño y el ánimo. Entonces ya el Parkinson está con nosotros 10 a 20 años, no afectando todavía la parte del movimiento, y por eso que no lo podemos diagnosticar. Y el punto es que esta famosa sinucleína, que se ha vuelto como el enemigo del Parkinson, que es la proteína que daña las neuronas y las mata, bueno, pues ahora se sabe que no está solamente en el cerebro, que sería acá la zona azul, sino que también se encuentra en los nervios que están por fuera del cerebro, que le llamamos el sistema nervioso periférico. Y estos nervios también tienen la enfermedad, al igual que la lleva el cerebro, y la médula espinal también tiene zonas con enfermedad. Y estos son los que algunos de ellos se encargan de lo que es el control de los órganos que para los cuales nosotros no podemos controlar, que son generalmente el corazón, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, el intestino, el estómago,
y las arterias, el calibre de las arterias, etc. Todo esto le llamamos en conjunto el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo, que también se encarga de llegar a los órganos sexuales, es afectado en el Parkinson muy temprano en la enfermedad. Y aquí tenemos algunas funciones del sistema nervioso autónomo y ustedes pueden ver cómo ellos se encargan, por ejemplo, de generar la salivación, y por eso que el paciente con Parkinson tiene hipersalivación, o sea, salivación excesiva, tiene problemas de regulación de la temperatura porque los vasos sanguíneos que también son inervados por el sistema autónomo están afectados, tiene problemas de constipación, que es muy común 10 a 20 años, incluso antes de la enfermedad de Parkinson, debido a este involucramiento de estos nervios. Y también tiene daños de la función urinaria, el paciente tiende a orinar muy frecuentemente, y la función sexual que vamos a tocar. Hablemos algunas cositas de la función sexual. Obviamente la función sexual en el varón empieza con el deseo sexual. Y eso genera dos elementos adicionales. Uno es la erección y luego finalmente acaba en la eyaculación. La erección está clasificada como refleja o psicogénica. ¿Y qué cosa es la erección refleja? Es la erección que se produce o que el hombre puede producir a sí mismo por estimulación genital. Su estimulación genital estimula nervios que se encuentran en el pene y estos nervios comunican con los segmentos de la médula espinal más bajos, vuelven a comunicarse con el pene y le ordenan que haya liberación de sustancias que lo que generan es, hacen que las arterias del pene, ya podemos ver en la parte derecha, se dilaten y haya erección. Eso también, esta erección también puede ser psicogénica. O sea, el paciente puede simplemente imaginarse cosas o ver cosas que son erógenas y eso automáticamente actúa sobre la médula espinal, ordena al pene liberación de sustancias para que dilate las arterias y se genera la erección. Luego de que esto ocurre, en el momento final de la función sexual o la relación sexual, ocurre la eyaculación. Y la eyaculación es dado por contracción de unos órganos pequeños llamados vesículas seminales que almacenan el semen y por músculos de la zona genital. Y estos músculos al contraerse y las vesículas seminales al contraerse generan la eyaculación. Pero para que esto ocurra de manera eficiente, esta eyaculación, y estas son las vesículas seminales, tiene que entrar por unos pequeños tubos hacia el tubo principal del pene que se llama la uretra y tiene al mismo tiempo que cerrarse la uretra en su parte superior para que ese semen salga por el pene y no pueda regresar hacia la zona alta que es la vejiga. Y si eso ocurriera, pues la eyaculación no sería eficiente y sería retrógrada, no ocurriría. Todo esto, erección y eyaculación, está regulado por el sistema nervioso autónomo y por estos nervios que están afectados ya por el Parkinson en los pacientes. Entonces, en el paciente varón, la disfunción sexual, ¿qué genera? Puede generar pérdida de libido o pérdida del deseo sexual, disfunción eréctil, problemas para erección, eyaculación retardada, o sea, demora en que el hombre pueda eyacular, o en otros casos, eyaculación precoz, en el que el hombre tiene eyaculaciones antes de tiempo, antes que él lo desee. Y puede haber también pérdida de sensibilidad y hipersexualidad. En algunos casos se ha visto hipersexualidad asociada a los medicamentos. ¿Cuál es la magnitud del problema? Se hizo un estudio muy grande llamado el estudio Príamo con más de 1000 pacientes y este fue hecho en el año 2009 con Parkinson. De ellos eran 60% hombres, la edad media 67 años. Y ellos se investigó qué tan frecuente ellos se quejan de disfunción sexual y se vio que casi el 20% de ellos ya tenían disfunción sexual, se quejaban en los cuestionarios. Se sabe que en los hombres la disfunción eréctil y la eyaculación prematura son los problemas más frecuentes en otro estudio publicado en el año 2008. En un estudio publicado por el doctor Carlos Singer, que es mi colega de la Universidad de Miami y mi mentor, 60% de los hombres con Parkinson en el estudio que él hizo reportaron disfunción eréctil comparado con 37% de hombres que no tenían Parkinson. Y este estudio fue hecho muy tempranamente en el año 91. Ambos, hombres y mujeres, pueden presentar pérdida del deseo sexual, llamado libido. Sin embargo, un incremento de libido, que es lo contrario,
también se ha reportado en pacientes solo por el hecho de recibir levodopa, o sea que levodopa, el exceso de dopamina pudiera aumentar el libido. Sin embargo, se sabe también que el exceso de medicamentos, y no solo el exceso, sino la presencia de medicamentos llamados agonistas de la dopamina, que son uno de los medicamentos que usamos para el Parkinson, para mejorar los niveles de dopamina y mejorar el Parkinson, también pueden generar una conducta llamada conducta sexual compulsiva, donde el paciente tiene hipersexualidad, pensamiento continuo en el sexo, y que lo puede afectar bastante y afectar a la familia. Y acá lo más importante, ya que los pacientes tienden a ocultar sus síntomas sexuales, los médicos deben preguntar de forma abierta a los pacientes con enfermedad de Parkinson acerca de estos síntomas. Es probable que el hombre no lo vaya a decir, que no sea una queja en la visita, el médico debería preguntarlo. Entonces, ¿qué pasa en la pareja sexual? O sea, esto ya sabemos, existe. ¿Qué opina la pareja sexual? Se hizo un pequeño estudio en el año 90. En este estudio de 36 hombres, se le preguntó, 80% de los hombres refería que su frecuencia sexual había disminuido del diagnóstico de Parkinson, 44% reportó disminución en el interés sexual y libido, 54% no fueron capaces de lograr una erección, 14% solamente fueron capaces de mantener la erección. Y la depresión, miren ustedes, 20% de los pacientes se quejaban de depresión. Y obviamente, cuando le preguntaron a las parejas, a las esposas, la disminución del interés sexual de la pareja fue notado en el 54% de las esposas. O sea, ya se comenzaba a alterar esta química, este balance en la familia debido al problema de la función sexual. ¿Qué factores están asociados a la disfunción sexual en el Parkinson? ¿Es solo el Parkinson o hay otras cosas? No. Obviamente, si usted no tiene Parkinson, también hay factores de riesgo asociados a disfunción sexual. Entonces, ¿cuáles son ellos? La edad avanzada. A mayor edad, más chance de disfunción sexual. Problemas psicológicos como el estrés, miedo al fracaso sexual o sentimiento de culpa, depresión, ansiedad, pérdida de la atención, concentración durante el acto sexual, debido a problemas que el paciente pueda tener. También pueden influenciar. De misma forma, condiciones médicas que generen aterosclerosis. Aterosclerosis es el endurecimiento de las arterias, daño en las arterias debido generalmente a presión alta, diabetes, fumar, colesterol alto. Todo eso también genera daño en las arterias del pene, que son importantes para que se dilaten y generen erección. Entonces eso puede generar problemas de erección. Problemas médicos afectando otros órganos sexuales, por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a cirugías de próstata y que eso ha lesionado algunos nervios de la zona que son importantes para la función sexual, o que han sido sometidos a radiación para cáncer de próstata y que eso también ha dañado los nervios. Insuficiencia renal, cardíaca, otras enfermedades endocrinas, o sea, de las hormonas del hombre que puedan estar alterando la función sexual, como es obvio. Enfermedades neurológicas varias como neuropatía, daño en los nervios, esclerosis múltiple, problemas de la médula espinal, o sea, de la médula espinal, de donde salen los nervios que van hacia la zona genital. Dolor, obviamente, alguien con dolor crónico es muy difícil que pueda tener una función sexual normal. Drogas como narcóticos, marihuana, y un mensaje para la gente joven, los que creen que el alcohol mejora la función sexual. Bueno, probablemente abra un poquito el deseo sexual, pero realmente la función operativa sexual, la erección puede disminuir. Y medicamentos antihipertensivos, diuréticos, medicamentos usados para el cáncer de próstata, sedantes, supresores del apetito, antihistamínicos y antidepresivos, sobre todo, pueden alterar la función sexual. Y este es un estudio muy interesante, es el estudio muy grande, se llamó el estudio Dominion, y este estudio famoso de más de 3.000 pacientes con Parkinson se hizo en el año 2010, hace 12 años, y para ver qué tanto por ciento de los pacientes con Parkinson tenía un problema que se llamó desorden del control de los impulsos. ¿Qué es esto? Bueno, muchos de los pacientes, el desorden de control de los impulsos es un desorden en el cual el paciente tiene incremento de los apetitos. Aumento del apetito oral. Generalmente quiere muchas comidas de forma compulsiva, generalmente tiene adicción a los azúcares y a los dulces. Se levanta en la noche a buscar un pedacito de chocolate para comérselo. No puede contenerse. El aumento del apetito por jugar juegos de azar. Nunca jugaba nada y ahora se ha vuelto un jugador de póker empedernido. El aumento del apetito por comprar. Va al mall o al shopping y no se puede controlar y tiene que comprar algo que sea pequeño para darle esa satisfacción.
y a veces puede generar problemas financieros en la casa. Y el otro es el aumento del deseo sexual, o sea, el apetito sexual. Y en esto el paciente pues puede solicitar más actividad sexual a su pareja, a la esposa, en este caso el varón, pero si la pareja pues le dice que no, él puede comenzar a recurrir a otros métodos y puede entrar en prostitución y en pornografía, etcétera, etcétera, lo que pudiera disminuir la relación de la pareja y dañarla completamente, llegando incluso a un divorcio. Se vio que este desorden estos desórdenes de control de los impulsos, dentro de ellos la hipersexualidad, se han visto muy frecuentemente asociados a los medicamentos de la agonistas de la dopamina. En general, 13.6% de los pacientes que usan este medicamento pueden tener este problema, lo que es un número alto. Muy bien, ahora pasemos a algo acerca de... Doctor, disculpe. Ok. Pasemos algo del tratamiento. ¿Cómo tratamos estos problemas? Bueno, si el problema es en la disminución del deseo sexual o el libido, lo primero que hacer es preguntar cómo está la testosterona, que chequea la testosterona. Ella puede bajar normalmente en la gente mayor. Y si está baja, pues reemplazarlo. Y esa sería la primera solución. Si el paciente tiene esta conducta hipersexual, se ha vuelto conducta hipersexual compulsiva, bueno, chequear si está usando los agonistas de la dopamina y reducirlo o discontinuarlo. Pudiera ser tan suficiente como eso. También terapia psicológica, como terapia cognitiva, pueden ser útiles. Pacientes que tienen cirugías cerebrales, hay veces nosotros, gracias a la cirugía, podemos bajar medicamentos y aliviar este problema. Sin embargo, en algunos pacientes se ha visto que la cirugía por sí mismo, según donde coloquemos el cable en el cerebro, puede generar más conducta sexual. Si el paciente tiene disfunción eréctil, número uno, hay que chequear qué medicamentos usa, sobre todo los antidepresivos, se asocian a disfunción eréctil y pudieran ser cambiados por algunos otros que no generen disfunción eréctil. Si es que eso no soluciona el problema, hay medicamentos para la disfunción eréctil y el más conocido por todos es el Viagra, la pastilla azul, que se puede usar y ha sido estudiada en pacientes de Parkinson y mejoró en este estudio 85% de los pacientes con disfunción eréctil que tenían Parkinson. Sin embargo, el efecto adverso principal es baja depresión, que ya puede ocurrir de por sí en pacientes de Parkinson, o sea que hay que estar cuidadoso de ello y preguntar al médico antes de iniciarlo. Si esto no es suficiente, bueno, medidas mucho más severas como inyecciones en el pene de sustancias que generen la erección o incluso llegar a el tema de prótesis peneanas para poder ayudar a la erección y facilitar el acto sexual. Si hay temas eyaculatorios, ya sea como que la eyaculación es retardada o la eyaculación es precoz, hay que generalmente chequear los medicamentos que el paciente está tomando. Y en el caso de la disfunción eyaculatoria, por ejemplo, precoz, hay veces que los mismos antidepresivos que generan eyaculación retardada o que generan disfunción eréctil pueden ayudar a la eyaculación precoz. Y no olvidarse de otras causas psicológicas, ansiedades, depresiones que deben ser tratadas, problemas adicionales hormonales, etc. En conclusión, la enfermedad de Parkinson afecta de forma directa e indirecta a la sexualidad masculina. Una cuidadosa entrevista médica debe incluir preguntas acerca de la disfunción sexual en el hombre. La acumulación de este químico llamado alfa-sinucleína en los nervios periféricos del sistema nervioso autónomo genital son, entre otros, responsables de los trastornos de disfunción sexual en el paciente con Parkinson. La disfunción sexual en el varón tiene múltiples causas, entre ellas efectos adversos de los medicamentos, y eso quiero que quede claro para discutirlo con el médico. Disfunción del deseo sexual en el Parkinson incluye la pérdida del deseo sexual, que es el libido, o lo contrario, la hipersexualidad, que la hipersexualidad por sí misma se puede asociar a medicamentos del Parkinson. Y la disfunción eréctil tiene múltiples causas y tratamientos médicos e incluso más avanzados quirúrgicos como las prótesis peneanas. Casos complejos de sexualidad, obviamente, en el varón deberían ser evaluados por un médico urólogo, además de por el médico neurólogo que trata al paciente con Parkinson. Esto ha sido todo. Espero que haya sido una conferencia que haya sido de su agrado y lo dejo con una foto del campus de la Universidad de Miami. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a los doctores que han tenido a bien exponer el tema del Parkinson en el hombre. Vamos a pasar a continuación entonces a las preguntas. Tenemos algunas preguntas acá. Vamos a
a mirar las preguntas. ¿O lo pueden ver ustedes, doctores? A ver, Ok, aquí Lucía. vamos a ver, doctora, me disculpa. Claro, sí, señor. Hay una pregunta bien reflexiva y larga a la vez, pero me parece interesante. Dice, si consideramos a la salud en su aspecto integral, donde cada diagnóstico sucede a una persona con un determinado género, edad, país, clase social, etcétera, me pregunto, dice la participante, si los equipos de profesionales de la salud trabajan interdisciplinariamente para identificar las necesidades de cada caso y realmente prevenir el impacto de la enfermedad. A ver, No sé si doctora Camargo podía por favor, ir doctora. despacio. Gracias. Claro, bueno, sí, es bien interesante esto que preguntan, porque lo que nos está diciendo es, bueno, que hay diferencia entre un varón y una mujer, entonces, bueno, ¿qué prácticas de inclusión en el trabajo? Lo primero que yo le respondería a Lucía es que es importante entender la enfermedad, entenderse con la enfermedad y entenderse que tanto el hombre como la mujer tendrán que asumir unos roles diferenciales ya una vez teniendo la enfermedad. No hay que darle la espalda, hay que tenerla de frente y saber. Ahora, teniendo esta enfermedad, ¿cómo yo puedo seguir inmerso en un ambiente laboral? Sería lo mejor. Digamos que en términos generales sería lo mejor poder seguir teniendo un comportamiento laboral importante. Sin embargo, la enfermedad puede ir avanzando a tal punto de que tanto los síntomas motores como los no motores hagan imposible y luego entonces habrá que retirarse siempre y cuando asumir un buen plan de retiro, es decir, unas nuevas habitaciones, unos nuevos hábitos de vida que permitan a ese paciente ser aceptado dentro de la sociedad. Eso sería lo que tendría que decir, doctor Umers, por favor. Gracias. Sí, bueno, definitivamente pues hay diferencias. El sexo marca una diferencia importante, como habíamos dicho, y que entender eso en términos fisiológicos, en términos fisiopatológicos, cómo la enfermedad en sí afecta tanto a la mujer como al hombre, entenderemos mejor. Para pasar a ser conocimiento en la comunidad, definitivamente el médico tiene que jugar un papel importante en aconsejar a la familia. Tener conocimiento de que existen los grupos, las asociaciones de apoyo para el paciente, donde lo van a entender mejor porque ellos están sintiendo eso. Y si se juntan las asociaciones, como había dicho, un pendiente importante es que se pueda ver asociaciones cada vez con más fuerza que lleguen incluso a los estamentos gubernamentales y a la ley para poder establecer el respeto adecuado a estas limitaciones que hay tanto en el hombre como en la mujer en el ámbito laboral. Eso es importante y lo que se está haciendo ahora, con si hay asociaciones, hay federaciones que pueden llegar a los ámbitos donde hay decisiones en salud, definitivamente tendremos medicamentos para los pacientes, medicamentos para los casos y dispositivos para poder tratar mejor a los pacientes. Si no se hace eso, el médico va a ser espectador de cómo su paciente se va a ir cada vez empeorando. Vamos a tratar de hacer lo posible en el ámbito clínico, pero cuando sale el paciente al ámbito ya de la sociedad, nosotros también tenemos que dar siempre un mensaje. Yo les digo, si quiere de discapacidad, le van a dar información de discapacidad. Si quiere una discapacidad inmediata, también le van a entender. ¿Quiénes hacen las evaluaciones de los niveles de discapacidad? Los médicos. Estamos interviniendo para poder establecer si un paciente tiene ya determinado nivel de discapacidad. Y la ley también aceptará a que al que tiene mayor discapacidad de repente ya sale del trabajo, tendrá pues una remuneración del Estado. Esa es la forma como se podría ayudar mejor a este pendiente de atención integral, de una atención global al paciente con Parkinson. Hércules, si me permites, Sí, doctor. uno de los temas que preguntaron, ¿no? Es el cuidado interdisciplinario, ¿no? O sea,
Miren la enfermedad que estamos tratando, ¿no? Esta es una enfermedad que, ya vimos, afecta el cerebro y afecta a los nervios fuera del cerebro. O sea, no es solo el cerebro el afectado. Y que, ya que afecta prácticamente a todos los nervios en diversos grados y al cerebro, se generan disfunciones en todos los sistemas de órganos. O sea, estamos hablando de incluso problemas respiratorios en el cardíaco, problemas de presión, gastrointestinal, urinario, etc. O sea, el cuidado interdisciplinario es básico en estos pacientes. O sea, el neurólogo no puede pretender que él va a solucionar todos los problemas. De hecho, va a ser la primera, es como el primer médico de cabecera del paciente. O sea, él va a ser el que tiene que saber un poquito de urología, un poquito del manejo de constipación, un poquito de manejo urinario, etcétera, para comenzar a dirigir. Pero no debería quedar el tema ahí. Si ve que el tema es complicado y ya se le escapa de las manos, bueno, referir al paciente a un gastroenterólogo, si es que es un problema de estreñimiento, a un urólogo, si es un problema sexual o urinario, etcétera, etcétera. O sea, y debería comenzar a pedir información y ser él el centro el que recaba la información y la integra cuando llega al paciente a las visitas. O sea, sí, es sumamente importante el manejo interdisciplinario alrededor del paciente para que el paciente se sienta beneficiado, no solamente con una levodopa y ya, vaya y chao y nos vemos la próxima visita, sino que todo el cuidado alrededor del paciente en la parte no motora sea mejorado. Gracias, doctor. Hay una pregunta que dice, doctor Moore, desprendido de su excelente exposición, ¿sería recomendable en el hombre en condición de Parkinson practicar la técnica de insaculación en lugar de eyaculación? No tengo conocimiento acerca de esa técnica. Esa sería, por ejemplo, una excelente pregunta por un urólogo. Yo sé que hay muchas técnicas para, por ejemplo, mejorar la eyaculación precoz, que consisten en practicar, básicamente, ¿no? Tratar de llegar a la eyaculación y no tener la eyaculación, para tratar de practicar, durar un poco más. Hay muchas cosas que se pueden hacer y en el tema de la erección, de la disfunción eréctil, algo que no hablé tanto fue el tema de los famosos medicamentos tipo Viagra, ¿no? Y los otros que existen, los que generan un problema que pueden generar presión baja. Acuérdense, pacientes que tienen problemas cardíacos, que han sufrido un infarto, que usan medicamentos, esos bajo la lengua para dilatar, para parar un dolor de pecho, que se llaman nitratos. No pueden usar ninguno de estos medicamentos porque la presión puede bajar tanto de que puede generar un infarto o puede generar otro problema. El paciente con Parkinson ya de por sí puede tener presión baja por el Parkinson y eso también puede agravarlo. Entonces, hay veces que simplemente quitando ciertos medicamentos de la lista del paciente con Parkinson ya se puede mejorar la disfunción eréctil sin llegar a agregar algo que le pudiera generar un problema. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta acá. Dice, ¿recomiendan el manejo de vehículos? No tengo nada. Perdón. ¿Recomiendan el manejo de vehículos a los pacientes con enfermedad de Parkinson? ¿Hasta qué estadio? A ver, doctores. Bueno, es variable, ¿no? Variable. Tanto en las leyes de cada estado tiene su propia ley, como para epilepsia. Por ejemplo, hay estados que no permiten el manejo y otros que no permiten manejar al epiléptico, ni estado que sí cuando está bien controlado, ¿no? De igual manera, el paciente debe conocer las limitaciones y el médico debe ser el que tiene que siempre estar con el paciente para darle un consejo. ¿En qué momento? Cuando hay riesgos, cuando aumenta la enfermedad, cuando estamos en los estadios moderados avanzados, en algunos momentos en que se va a hacer correcciones de las dosis de medicamentos o se va a introducir medicamentos para la depresión, medicamentos para la ansiedad. O sea, ahí se hace, entonces de repente va a dejar de hacerlo ese tiempo, después volver, porque cuando se le dice de primera instancia, doctor, o sea, tengo Parkinson, ya no voy a manejar, es como decir, tengo Parkinson, ya no voy a trabajar. Entonces igual, tenemos que ver hasta qué momento, en qué momento, que a veces es muy individualizado también en cada persona, para poder aconsejar la decisión, o si la ley también está por en medio, respetar la ley y decir, bueno, en este momento hay demasiado riesgo. Un chofer que lleva pues personas en los buses, ¿no? El que ya está con fuertes síntomas y también con medicación
que tiene efectos colaterales importantes, ya definitivamente no puede manejar. A ver, Hércules, es un tema interesante el manejo. Acá, bueno, te voy a dar la experiencia nuestra, ¿no? En lo que hacemos acá en la Universidad de Miami. Número uno, la mayoría de nuestros pacientes con Parkinson manejan. Vamos a empezar por ahí. Pero la mayoría de nuestros pacientes están en estadio 2, que es el estadio, digamos, todavía temprano, donde el paciente todavía no tiene muchos problemas de balance, no tiene mucho frisamiento, etcétera. Ahora, acuérdate también que el tema del manejo no solamente es físico, o sea, no es solamente que el paciente no puede manejar porque tiembla, porque generalmente el temblor es en reposo y se le quita cuando él mueve el timón, etcétera. También puede ser la disquinesia, movimiento involuntario, que eso sí no lo puede controlar. Pero también el problema del manejar es mental. O sea, el paciente para poder manejar necesita tener capacidad para hacer múltiples cosas al mismo tiempo, para poder tener rapidez de reacción, para poder analizar situaciones rápidamente y decidir entre frenar o acelerar. Y eso puede decidir la vida de él mismo o la vida de una persona que esté pasando, un peatón, que puede fallecer por un pequeño milisegundo de diferencia. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es, bueno, obviamente, cuando hay problemas de promotores más avanzados, se sugiere al paciente que se someta a una prueba de manejo, pero que es una prueba de manejo que no la hace la institución para dar licencia de conducir, sino es una prueba de manejo hecha por terapistas ocupacionales, que le hacen una prueba al paciente mental para ver si la parte mental para manejar está bien, y luego una prueba con el paciente manejando al lado, para donde evalúan las capacidades de rapidez de él de frenar, acelerar, etcétera. Y si obviamente esa prueba dice que el paciente no puede manejar, esa es la herramienta que yo uso para decirle, mire usted, ya hicimos la prueba dice que usted no puede manejar, o la prueba dice que sí puede con estas atenuantes, no puede manejar de noche, tiene que manejar acompañado, etcétera. Para tratar de ser tan blanco y negro y quitarle la licencia de conducir a gente, recuerda que uno de los principales estresores de estos pacientes es el quitarle la licencia de conducir. O sea, es como decirle al paciente, ya no va a trabajar, no va a visitar, ha perdido su independencia en ese momento. Doctor Hércules, si me permite un par de palabras. Gracias. Sí, ese tema es bien interesante porque a la vez de no poder trabajar, el no poder manejar es brutal. Son malas noticias para el paciente con enfermedad de Parkinson. Yo me quiero referir a entender la enfermedad. Es importante que el paciente con Parkinson esté atento a lo que le pasa, a lo que la enfermedad sucede, ¿sí? Y que entienda que él tiene que entrar a un nuevo rol, como lo hablábamos al principio, a ese nuevo rol dentro de la sociedad, en donde en un momento es posible que deje de trabajar, en un momento es posible que deje de manejar, pero no en ese momento se acaba su vida, ¿sí? En ese momento tendrá que asumir el nuevo rol. Y para ese nuevo rol es importante que nosotros como médicos también lo preparemos, ¿sí? A asumir sus nuevas funciones dentro de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hay una pregunta más, dice, no se ha hablado del impacto del alcohol en la condición de Parkinson. ¿Podría ahondar en la importancia de ciertas consideraciones? De repente, doctor Moore. Bueno, acuérdense que la enfermedad de Parkinson afecta básicamente al cerebro y en estadios un poco más avanzados afecta al balance, parte de circuitos del cerebro que generan el balance. Entonces, y esto es algo que va a ocurrir definitivamente conforme avancen los años. Yo lo veo generalmente después de los 10, 15 años de enfermedad, ya el balance se comienza a afectar y el paciente lo nota la familia, doctor, se cae, a veces se golpea con las paredes cuando está entrando a una habitación, etcétera, etcétera. Sabemos también que el alcohol puede generar daño en una parte del cerebro que se llama el cerebelo y puede generar daño incluso irreversible a esta área. Entonces, lo más inteligente sería, si uno va a utilizar alcohol, utilizarlo básicamente en una cantidades pequeñas, muy moderadas. Yo recomiendo a los pacientes, a veces ellos toman mucho vino para el almuerzo, una pequeña copita, media copita, un tercio de copita diaria no le va a afectar, pero cantidades grandes de alcohol pudieran alterar, además de alterar otras funciones, ¿no? Como alterar el hígado, generar cirrosis hepática, etcétera, etcétera, pudieran también generar
problemas a mayores en el balance. Y acuérdense, los dos principales enemigos del Parkinson avanzado, cuando el paciente ya está en esa etapa del balance, etcétera, ¿cuáles son? ¿Por qué se complica mucho el paciente? ¿Por qué a veces se genera la mortalidad? Caídas y problemas del tragar que generan neumonías de aspiración. O sea, el paciente no muere de Parkinson, muere porque se cayó, se rompió la cadera, fue al hospital y la neumonía del aire del hospital, la que está ahí circulando, lo mató. El paciente se tragó, se atoró por problemas de tragar, se aspiró, generó una neumonía y falleció. Si podemos evitar problemas adicionales, pudiéramos estirar, alargar la vida para que el paciente tenga la mayor calidad de vida posible por más tiempo posible. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces vamos a concluir nuestras presentaciones. Quisiéramos un mensaje final de cada uno de los doctores, la doctora Loida Camaro, el doctor Mérez y el doctor Moore, por favor. Muchas gracias, doctor Hércules. Bueno, yo vi un comentario que dijo, ay, estoy preocupada, no me han diagnosticado Parkinson, pero creo que ya lo tengo porque se me están olvidando las cosas y me muevo raro. Yo quiero decirle a estas personas, a esa persona y a personas como ella que de pronto están en la audiencia, que no se preocupen. Primero, estamos hablando de una enfermedad que sí es cierto, no son buenas noticias, pero necesitará una atención por un profesional. O sea, vaya a su médico de cabecera o a su neurólogo para determinar si en efecto si tiene una enfermedad de Parkinson o cualquier otra condición. Uno. Y dos, si ya teniendo enfermedad de Parkinson se da cuenta de toda esta cantidad de cosas, no es tampoco para estresarse y preocuparse, más que todo es para tomar conciencia de eso, para tomar conciencia y para saber que tenemos todavía mucha vida por delante, que a pesar de estos embates de la vida que no quisiéramos, pero ya existen, podemos seguir sobreponiéndonos y superándonos. Queremos que esto sea una luz de esperanza para ustedes. Antes alguna decía, se pueden empoderar con esta información y sí, la idea es eso, una luz de esperanza con esta información para seguir adelante con nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctores y personas que están escuchando. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Mérez. Sí, pues estoy de acuerdo definitivamente con el mensaje de que tenemos que dar a la población, de que conozcan las enfermedades en general, que conozcan las enfermedades y cómo las padecen las personas, entender a la persona que tiene una discapacidad por una enfermedad y si esta discapacidad va a aumentar en el tiempo. Entendemos los médicos, debe entender la familia, debemos de explicar bien a la familia, a todos los integrantes de la familia y, como está haciendo la Federación Española, ir a las empresas para que también sepan que existe esta enfermedad, que sí son valiosos esos trabajadores, que van a continuar trabajando mientras tengan más apoyo. Si les apoyan emocionalmente, ya se ha demostrado de que van a ir mejor todavía. O sea, el mensaje siempre es positivo en la medida de que estamos participando nosotros, médicos, el personal de apoyo al paciente, la familia, la sociedad en su conjunto. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y finalmente, el doctor Henry Moore. Adelante, doctor. Bueno, muy de acuerdo con las palabras de Loida y el doctor Humérez acerca de uno de los roles del médico. No solamente es, bueno, número uno, si se puede curar, se cura. Cuando no se puede curar, se debe tratar para aliviar los síntomas del paciente. Y siempre darle confort. Y aún en estadios muy avanzados, el médico debe estar ahí al lado del paciente, brindando todo lo que él pueda. La educación, la educación hacia el paciente, explicarle al paciente de qué consiste su enfermedad, qué pudiera pasar y qué no, lo ayuda para que él mismo pueda tomar control de su enfermedad. Y no piense que, oh, ese estreñimiento es por otra cosa, es porque comí algo, o el problema sexual no debe ser otro tema. El Parkinson está variado, él mismo va a comenzar a integrar y se va a dar cuenta que muchas de las cosas que tiene pudieran ser explicadas por el Parkinson y la va a traer a la mesa cuando se encuentre al frente del neurólogo. Y lo otro es la importancia, ¿no?, de los síntomas no motores, que como ya han mencionado mis compañeros, hay veces
mucho más importantes que los síntomas motores cuando se trata de la calidad de vida. Cuando se le pregunta al paciente qué influencia más su calidad de vida, hay veces que ellos responden que la parte no motora es más importante incluso que la parte motora, que nosotros somos los que nos enfocamos más. Y finalmente la comunidad, el médico, la comunidad, animarlos a que hagan grupos de soporte, o sea, enfermeras especializadas en Parkinson, médicos que puedan juntar pacientes de repente por este medio virtual, Zoom, etcétera, para comenzar a conversar de esas y que ellos den las quejas y puedan tener una ventana de conocimiento y una ventana donde compartir estos temas que a veces por la brevedad, la premura del tiempo, no se pueden hacer en la visita médica con el neurólogo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Henry, a doctor Hugo Humérez y a la doctora Gloria Amaro. Una vez más, nuestro agradecimiento eterno. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Gracias a los tres, a los cuatro, doctor Henry, doctor Humérez, doctora Loida, Hércules. Muchísimas gracias porque realmente es una información increíble. Hemos escuchado información que realmente, les comento, tengo ya varios años navegando en el mundo del Parkinson y no había tenido la oportunidad de escuchar la información que escuché hoy día. Fue un aspecto completamente diferente. Estoy segura que a todas las personas que han estado con nosotros, a todo el público le encantó. Fue un enfoque diferente. Fue desde la entrada de la doctora Loida con esa sensibilidad tan grande. Muchas gracias, doctora. Al doctor Humérez con esa pasión por lo que es, perdón, el área de trabajo. Y al doctor Henry también con esa información en cuanto a la sexualidad. Qué interesante y qué importante es crear esa diferencia. En la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora María de León y también obtuvimos muchísima información en el aspecto de mujer. Entonces creo que hoy día hemos tratado dos aspectos de una misma enfermedad por dos seres humanos que son completamente diferentes en su esencia como humanos. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora son las 11 de la mañana. Vamos a tener un pequeño break de 30 minutos para poder estirarnos, ir al baño, movernos. Y en ese break vamos a poner diferentes videos. Así que por favor, no se salgan, no se tienen que salir de línea. Vamos a estar escuchando esos videos y viendo esas imágenes. Y a las 11:30 regresamos con nuestro siguiente taller, que es un taller tan interesante también, porque vamos a hablar sobre espiritualidad. Y después del taller de espiritualidad, vamos a tener un taller reforzando lo que vimos ahorita en la mañana. ¿Cómo es la experiencia ahora del paciente? Vamos a escuchar testimonios, vamos a escuchar qué nos dice una paciente de Parkinson, una mujer de cierta edad, y qué nos dice otra persona, mujer de diferente edad, y qué nos dice un hombre así también, cómo ellos viven su Parkinson. Muchísimas gracias y los dejo aquí con unos lindos videos y nos vemos en 30 minutos. Gracias.